Ok, entonces, seguimos en este capítulo de las leyes de cómo escribir tefilín. Alajá 18. Antes de esto habíamos estado hablando que pasa si hay un huequito por aquí y por allá. Que la letra, ¿cómo se llama? La letra tiene que estar rodeada por gvil alrededor. Eso fue de las últimas cosas que estábamos viendo. Ok, 18. Mentira, no 18. Porque el 18 depende de la 17. Que dijimos que si el hueco lo tapa la tinta y no parece que hay un hueco, es como si no hubiera hueco. O sea, no hay que usar una lupa para darte cuenta que hay un hueco. Y por eso, si hace falta, se puede usar pergamino hecho de tipo un pollo, aunque la piel de pollo tiene full huequitos. Pero si cuando escribes no ves el hueco, es como si no hay hueco. Right? Eso fue lo último que vimos. Ahora sí. 18. Bejolze benekev hanasa de maxiva. Pero todo esto aplica a huecos que estaban ahí antes de escribir. Shevishas activa kvar hi mufseket al yedea nekev bena tamau shlema. Que ya cuando lo escribiste había un hueco interceptando lo que querías escribir. Y técnicamente podríamos decir que no está perfecto. Pero si tenías una escritura perfecta y luego es que viene el hueco, aunque el hueco interrumpa todo el grueso de la letra de un lado al otro y parece que la letra está separada en dos, si el ancho de la letra de un lado del hueco es suficiente, entonces está bien. O sea, todo eso que dijimos de que si hay un hueco en medio en la letra y entonces no la puedes separar en dos y no está rodeado de gvil, todo eso es si el hueco ya estaba de antes. Pero si la letra estaba perfecta y luego le hace un hueco, pero todavía es la letra de un lado del hueco, es salvable, es leíble perfectamente bien y tiene el ancho, at least until now, en la alajá 18, pareciera que it's good. El ejemplo que vimos de la Dalet. Tienes una Dalet y quizás el techo está picado en dos, pero si todavía se ve como una Dalet, como que si no hubiera hueco ni lo que está del lado izquierdo del hueco, sino solo la derecha, igual se ve una Dalet y tiene el tamaño de una letra normal, then you're good. According to la mitad de la alajá 18. We'll see si cambia o no. E incluso si no tiene el ancho o la medida exacta que necesita una letra hasta el hueco, pero el hueco al final no cruza toda la letra, o sea, es un hueco pero que no la separa completamente en dos, sino que quizás queda un hilito de tinta todavía juntando las dos partes de la letra que separó el hueco. Kesheira, también es kasher. ¿Por qué? Porque si hubieras hecho, imagínate que la hubieras escrito así. Imagínate que escribes la Dalet y una parte del techo de la Dalet la haces súper finita. No hay hueco, sino que la haces súper finita y igual hubiera sido kasher. Entonces you're still okay. Okay. Sharei Masab ya, ok, ahí está que Sharei lo natnu shiur le había otiot veyajol la azotan da que moshirtze, porque al final no hay una medida del grosor de la letra, y entonces si la hiciste súper finita, todavía también estaría bien. O sea, sí hablamos de medida de la letra como tal, pero no del grosor de la escritura, I guess. Ok. 19, ok, este es larguito. Uf, wow. Very long halacha. 19. ¿Cuál es el largo aceptable de una letra que está interceptada por un hueco? Por ejemplo, si se hace un hueco en la pata derecha de una hei, o otra letra parecida que con Reish o Adalet, como la Reish o la Dalet, que también tienen una pata derecha.
y queda por encima del hueco como una letra pequeña, como si se ve como una yud, sigue siendo kasher. It's very impressive, this stuff. I would assume no. Pero si rompes, si está rota con un hueco, la pata izquierda de la hei, que ya es una pata chiquita, hay quienes dicen que aunque quede un pedacito chiquitico, ya sea arriba o abajo del hueco, sigue siendo kasher la hei. Hablando de la pata izquierda. La pata derecha está exigiendo que quede al menos una yud. La pata izquierda dice que quede algo, según Yesh Omrim, de algunos Yesh Omrim. Pero Yesh Omrim, Shegam Regel Asmalit Sarich Liot Kimelo Yud. Hay quienes dicen que la pata izquierda igual tiene que tener mínimo el tamaño de una yud. Vimlav Pesulai, si no, no es kasher, no se puede usar. Vejen alajá, y esa es la alajá. Okay. O sea, la alajá es que tiene que igual tener al menos el tamaño de una yud. Pero puede ser interesante saber de que hay un Yesh Omrim, quizás si ya leíste la Torá y tenía eso así y después te das cuenta que había eso con ese hueco, quizás no hay que leerlo otra vez porque al menos hay un Yesh Omrim que dice que se puede, no sé, es una conjetura, pero it probably makes sense. Pero imnikav toija shel hei o shel mem bechayot sebahem, pero si se hace un hueco en el espacio central dentro de la hei o en el centro de una mem, por ejemplo, afilo anekev memaleko lejalal, así incluso que el hueco llene todo el espacio en blanco que va en el centro de la letra, velonishar sham hekef gevil kesheira, y no queda, o sea, el hueco llega justo hasta donde ya está la tinta, ¿no? Imagínate una mem y toda la parte del centro hay un hueco, incluso que no hay nada, es kasher. Again, esto es un hueco que sale después de haber escrito, right? Si fuera antes de haber escrito, it would be a different issue. וכן, אם אין הקף גביל כלל לאיזו אות מבחוץ שניקב שם נקב ארוך המגיע עד סוף הקלף כשיירה. O si tienes una letra que se hizo un hueco fuera de la letra y el hueco llega directo hasta la tinta, por lo tanto esa parte de la tinta no está rodeada por gvil, it's still kosher. ¿Okay? No, imagínate que hay una hei y por fuera de la hei hay un hueco en el espacio en blanco, pero el hueco llega a tocar la tinta. Es decir, que hay un pedazo de tinta que no tiene gvil afuera. Ya hemos dicho antes de que eso no es kasher, pero eso no es kasher si el hueco ya estaba ahí. Pero si el hueco vino después, sí es kosher. Gvil es el espacio en blanco. Sí, el espacio en blanco en el pergamino. וכן, אם אין הקף גביל כלל לאיזו עוד מבחוץ, eso ya lo leí, וכיוון שהייתה מוקפת קלף מתחילת שבישת הכתיבה, porque sí tenía pergamino rodeándola cuando la escribiste. אבל אם לא היה מוקפת קלף מתחילתה, pero si no tenía pergamino rodeándola desde el principio, אף על פי שהיא ארוכה כראוי ולא נפסקה כלל בנקב, aunque tenga el tamaño correcto y el hueco ni siquiera le quitó nada del espacio de la letra, כגון רגל כף או נון הפשוטות וכיוצא בהם שבשיטה האחרונה שהן ארוכות ומגיעות עד סוף הקלף מתחילת פרסולות. One second, como por ejemplo, es que eso está muy... El inglés no está alineado, que es muy larga la alajá, el inglés no está alineado. So let me see this again. Y ahora me perdí en el hebreo también, ya, sorry. Ok. Entonces, si no estaba rodeada de klaf desde el principio, incluso que tenía el tamaño correcto y el hueco no quitó nada de la tinta, o sea, no separó la letra, perdón, como por ejemplo, ¿cuál es la pata de una kaf? De kaf o nun pshutá, de la kaf o la nun sofit. ¿No? La kaf o la nun sofit, ponte que maybe quitó un poquitico de la letra en la parte de abajo. It still looks like a whole nun,
pero no tiene un poco de claf alrededor. O ponte que incluso llegue al final del claf. O sea, la nun llega al final del pergamino. Ahí dice psulot. Eso sí son pasul. Porque estaba así, no debería llegar hasta el final y no debería tener un hueco de antes de. Cuando lo escribiste estaba escrito así, then it's not good. ומכל מקום, de todas formas, אם יכול לגרור מהם מעט בסוף הקלף וישתייר בהן הקישור, pero si puedes luego scrape, borrar un poquito de la nun, todavía aparece nun y así dejas un espacio vacío, entonces la puedes salvar. הרי זו מועלת אפילו אחר כתיבה כל הפרשה, incluso que ya escribiste todo y luego fuiste arreglaste esto, o sea, cuenta como que lo arreglaste. Correcto. Sí, pero suponte que la escribiste mal. No, la escribiste mal, no dejaste espacio. La puedes arreglar si you can scrape off un poquito de la letra y dejas un espacio. Aunque sea, porque está diciendo, aunque sea después. Porque dice, en base mishun shelo que sidran. No decimos que esto no sirve porque no estás escribiendo las letras en orden. Que van shelo ayub besulot techilab. Rak mishum chesron hekef gevil bilbat como sheitbaer. Ya va, esto no entendí. כיוון שלא היו פסולות תחילה, רק משום חסרון היקף גביל. Bueno, dice que lo va a explicar mejor en el alajá 30. Esa parte, ok. ויש אומרים, hay quienes dicen, שאם הנקב ממלא כל החלל ההי, o amem וכיוצא בהם פסולות. Hay quienes dicen que si el hueco en verdad ocupa todo el espacio interno de una hey o una mem, es pasul. O sea, antes habíamos dicho que es kasher, si el hueco viene después, pero hay un yesh omrim que dice que es pasul. Kevan she'ena mukafot gebil betoham, porque no están rodeadas de espacio en blanco en el centro o dentro de la letra. Beafal pishe ayu mukafot mitchilatan, aunque sí lo tenían antes. So, hay yesh omrim y hay un yesh omrim. Avalim ein hanekev memale kol halal, pero si el hueco no llena completamente todo el espacio dentro de la letra, afal pishe hanekev hu samuch laot mamash, aunque el hueco está muy cerca de la letra, שלא נשאר קלף חלק אפילו משהו בין האות להנקב שבתויכה, והאות צריכה להיות כולה מוקפת גביל מכל ריחותיה, מכל מקום היא חשובה מוקפת גביל גם במקום הנקב, על ידי קלף החלק שבתויכה מצד השני של הנקב. I guess que, o sea, si no ocupa todo el hueco de adentro, perdón, si el espacio adentro no es completamente un hueco, sino que es full hueco, pero queda un poquito, ese poquito que queda como que sirve para considerarse que rodea de claf a toda la letra, a toda la parte interna de la letra. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto no, vamos a tratar de terminar. I have a meeting, pero let's try to finish this halacha. Que dejen y manekev hu mafsik kol avia. Si tienes un hueco que cruza todo el ancho de una letra, el shenishar be'arka she'ad hanekev keshiur hechsheiro, הרי היא מתקשרת על ידי שיעור זה שהוא חשוב מוקף גביל גם בתחתיותו על ידי הקלף החלק שלמטה מהנקב. This stuff is... Estoy revuelto de lo que dice. Entonces, si el hueco sí cruza un poquito de la letra como tal, pero de la parte externa de la letra, no la parte interna de la letra, right? Entonces sigue siendo kasher porque la parte de adentro de la letra, o sea, el hueco afectó la parte externa, pero no la parte interna. Y se considera que igual está rodeado por espacio porque del otro lado del hueco hay espacio. Todo esto si el hueco es post escritura, ¿no? ¿Estás ahí o no? Ajá. Bueno, we will stop here.